Perfecto. Continuamos entonces. Se me olvidó decirles que, bueno, las preguntas las tenemos, la idea es discutirlas al final, así que si quieren pueden ir escribiendo en el mismo chat del taller o las escriben y las preguntan después en voz alta, por favor. Ningún problema. Ups. Disculpen. Ok, entonces estamos retomando y estábamos en esto. Obteníamos un resultado operacional a partir de unas ventas y una estructura de costos separada en dos partes, costos variables y costos fijos. Esta es la base de cualquier resultado empresarial de una empresa de cualquier tamaño. Y en este caso esta empresa facturaba 20, con una estructura de costos fijo de 20, obtenía un resultado de 20 sobre sus ventas. Calculábamos su grado de apalancamiento operacional, dijimos que estaba en 2. Bueno, ¿cómo pasamos de este flujo de caja a un rango de valor? ¿Qué significa esto? ¿Por qué todas las metodologías, o la metodología, una de las metodologías más importantes para valorizar empresas a nivel de análisis fundamental, es el descuento de flujos de caja o de resultados operacionales? ¿Por qué? ¿En qué se basa eso? Bueno, es el objetivo de este módulo. ¿Qué significa un costo capital del sector? ¿Cómo podemos llegar a un cálculo o cómo se calcula finalmente un rango de valor de una empresa en etapa de arranque, de una empresa que ya genera facturación, y el concepto qué significa, cuánto cuesta versus cuánto vale? Es decir, imagínense que llegamos a calcular que el rango de valor, por decir algo, una empresa vale 1000 y usted vende el 10% en 100, significa que está vendiendo el 10% al mismo valor de lo que le costaría el que compra. Por lo tanto, alguien estaría dispuesto a comprar ese trozo de 10% en 100. Probablemente no. Lo mismo ocurre en empresas que no se transan. Significa que debiésemos llegar a un rango de valor y determinar cuánto de ese valor va a ser entregado al que está comprando y cuánto permanecer en los que están creando o fundando la empresa en este caso. Entonces, como les comenté, continuamos con este escenario. Tenemos esta empresa que factura 100 y obtiene un resultado operacional ante impuesto de 20. ¿Cuánto capital requiere para lograr facturar estos 100 y obtener estos 20 de utilidad? Que siempre el esfuerzo de facturación está dado por cuánto capital uno posee y para qué, para financiar la estructura de costos, que puede ser inventario, costo fijo, eh, procesos de venta, en función de si es un servicio, un producto, etc. Entonces, ¿cuánto capital se requiere para facturar 100? Que también podríamos preguntarnos cuánto capital entonces se requiere para ganar 20 millones antes de impuestos. ¿A qué me refiero 20 millones antes de impuestos? En función de el resultado operacional de la empresa antes de pagar los impuestos del país donde está operando. En otras palabras, ¿cuánto capital debiésemos tener invertido en esta empresa que tiene estas ventas por 100 y que obtiene un resultado operacional ante impuesto de 20? Imagínense que este es el resultado operacional en el tiempo. Entonces, la pregunta para poder entender cómo pasamos de este flujo de caja a rangos de valor, es decir, cómo pasamos de estos 20 millones a decir, ok, esta empresa debe tener este rango de valor, este activo, es cuánto capital debemos tener nosotros invertido para poder obtener finalmente una utilidad de 20 millones. ¿Qué significa cuánto capital debemos tener invertido? Es decir, cuánta plata debe estar dentro de la empresa, inmovilizado, activado, para que año a año obtenga un resultado de 20 millones.
¿De qué va a depender eso? ¿De qué va a depender cuánto capital necesito para ganar 20 millones? Bueno, asumiendo que tuviéramos 100 millones invertidos en esta empresa y obtuviéramos una utilidad de 20 millones, la rentabilidad sobre el capital antes de impuesto que se obtendría sería de 20%. ¿Cómo obtuvimos esa rentabilidad? 20 millones sobre los 100 millones invertidos nos da 20%. Es una rentabilidad, por decirlo de manera sencilla, buena, mala, más o menos, súper buena. ¿De qué depende igual esa rentabilidad? En otras palabras, ¿cuánto capital ocupan los otros en este sector donde mi empresa está participando para ganar 20 millones? Entonces, imagínense que tuviéramos que hacer la siguiente pregunta. ¿Cuánto rentan los otros que operan en esta industria? Vuelvo atrás. Nosotros tenemos inmovilizado en nuestra empresa, en nuestro activo, 100 millones. Y obtenemos 20 millones de resultado ante impuestos que provienen de unas ventas que obtuvimos y obtenemos ante impuestos 20 millones. Por lo tanto, nuestra rentabilidad del capital utilizado ante impuestos sería 20%. ¿Por qué me refiero todo el rato a antiimpuesto? Bueno, en esta etapa es porque si hiciéramos un mix de deuda de estos 100 millones, el pago de impuestos sería distinto, por lo tanto, mejor para sacar el C-factor, lo dejamos como una constante, en 27% lo dejamos fuera. Si la rentabilidad sobre el capital en este caso sería 20%, ¿cuánto capital ocupamos nosotros? 100. ¿Cuánto rentamos? 20%. ¿Cuánto rentan los otros? ¿Qué pasa si los otros en promedio rentaran 10% sobre el capital en ese sector? Dado que rentan 10, ¿cuánto capital entonces requieren para ganar 20 millones? Esa es la pregunta fundamental para entender cómo determinar un rango de valor. Dado que en esa industria los otros rentan 10% y yo gano 20, ¿cuánto los otros requieren para ganar esos mismos 20? ¿Qué significa? Los mismos 20, pero ahora lo que están obteniendo rentabilidad es 10%. Entonces, ¿cuánto capital requieren para obtener esos 20? Más o menos de 100 millones, que son los 100 millones que ocupamos nosotros. Más. ¿Cuánto capital requieren? 200 millones. Es decir, dado que en promedio en esa industria los otros rentan 10%, para obtener 20 millones, ellos necesitan 200 millones para obtener esos 20 millones, es decir, 200 millones activados, invertidos en la empresa, en valor, en capital. Y usted, o la empresa que estaba analizando, en este caso, el caso que estaba analizando, gana 20 millones. ¿Y cuánto ocupa? 100 millones. Por lo tanto, ¿lo está haciendo bien o lo está haciendo más o menos? Lo está haciendo súper bien. Porque con 100 millones gana 20 y los otros requieren 200 millones. Por lo tanto, ¿cuánto costó la empresa, entre comillas? ¿O cuánto cuesta esa empresa? 100. Pero ¿cuánto vale esa empresa? Si tuviéramos que reemplazarla adentro de esa industria, ¿cuánto capital necesitaríamos? 200 millones. Por lo tanto, cómo se interpreta el cuánto vale o de qué dependería el rango de valor de una empresa, de dos factores: de lo que rentan los otros adentro de esa industria y lo que está proyectando ganar esa empresa en esa industria. Estos dos elementos en conjunto reflejan un potencial requerimiento de capital, y este requerimiento de capital es lo que se entiende como capitalización. Por tanto, cuando una empresa capitaliza el valor, lo que está diciendo es, perdón, una utilidad X veces en el tiempo da una rentabilidad que se le exige a ese sector
debiese tener un rango de valor entonces de 200 millones. Entonces, si nuestra empresa tuviéramos que valorizarla, dado que genera 20 en un sector que se le exige 10%, el texto estaría en 200 millones claramente. Por tanto, si nosotros ofrecemos un trozo de nuestra empresa por debajo de ese valor, significa que ese trozo podría estar en un valor atractivo para quien lo compre. Entonces, ¿cuáles son los dos elementos esenciales para poder interpretar un rango de valor? Uno, es la utilidad que se está proyectando. Dos, la rentabilidad mínima de ese sector. ¿De dónde proviene esa utilidad? De las ventas de la empresa. ¿Qué tan sensible es esa utilidad frente a un cambio de las ventas? Bueno, ya lo explicamos en el módulo anterior. Eso es lo que se determina como riesgo operacional, y este riesgo operacional es interpretado a través de una rentabilidad o una tasa de interés, por decirlo de manera sencilla, mínima, dado que está en ese sector. Es decir, si yo quisiera invertir en este sector, puede ser un sector tecnología, sector inmobiliario, sector construcción, sector forestal, sector retail, en este caso un sector X, si yo quisiera invertir en este sector, debería obtener al menos 10% de rentabilidad. Por lo tanto, esta empresa, para ser valorizada o valorizar o determinar un rango de valor de esta utilidad, la rentabilidad que tiene que obtener al menos es 10%. Por lo tanto, ¿contra qué compite la empresa? Contra un costo de capital de 10%, y este costo de capital se refleja en un rango o necesidad de capital de 200 millones. Por tanto, en concreto esta empresa lo está haciendo bien porque ocupa 100, genera 20 y los otros deberían ocupar al menos 200. Entonces lo que ustedes, en este caso la empresa que estamos analizando, perdón, ganan con 100 millones, los otros requieren 200 millones de capital. En otras palabras, la empresa renta 20% sobre el capital que emplea y el resto solo 10% sobre el capital que emplea. ¿Qué significa eso? Que la empresa está logrando un mayor retorno sobre la rentabilidad que están logrando los otros en ese sector. ¿Qué significa? ¿Que eso está bien o está mal? Desde el punto de vista financiero es correcto, porque está superando la rentabilidad que está obteniendo todo el resto en promedio, y dado que supera la rentabilidad de todo el resto en promedio, es que la diferencia se debería graficar o se debería reflejar en el valor de esta empresa. Por un lado, entre comillas, contablemente dice que ocupa 100, pero si fuese transada, obtendría un techo de 200 millones. Eso significa que, dado que la rentabilidad del sector es 10% y que obtiene una empresa una utilidad de 20 millones, es que se refleja en un valor o capitaliza un valor de 200 millones. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que lo importante son dos elementos para poder obtener un rango de valor hoy. Es la utilidad en el tiempo y la rentabilidad mínima que se le exige a ese sector en particular. La utilidad en el tiempo es lo que se denomina el resultado operacional, por eso era tan importante cómo se calcula y qué tan sensible es ese resultado. Y la rentabilidad mínima es lo que se denomina costo de capital. Y el costo de capital de un sector, ¿de qué depende? ¿De qué depende cuánto hay que rentar sobre el capital empleado por sector? Bueno, lo que les comenté, del riesgo del sector respecto del mercado. O sea, entre comillas, el mercado, ¿qué significa el mercado? El mercado es cuando vemos los activos financieros transándose en la bolsa. ¿Y qué tipos de activos financieros? Bueno, lo que vemos son que hay siempre dos tipos, o los más famosos, las acciones que son patrimonio y los bonos que son la deuda. Bueno, a partir de observar estos dos, podemos determinar el riesgo de los activos, que en otras palabras son las empresas o los sectores. Entonces, el portafolio de mercado
Es un cálculo que actualmente, incluso en teoría de portafolios modernos, se utiliza todavía, que fue el aporte del señor Markowitz en el año 53, si no me equivoco, y es una agrupación de activos financieros. Y esta agrupación de activos financieros se dice, dado cierto cálculo, se dice que es el mercado. Entonces, todo el resto de los sectores se comparan contra el mercado, que sería el riesgo agregado, por decirlo así. Entonces, ¿cómo es el riesgo del sector respecto del mercado? ¿Es mayor, igual o menor? Entonces, por ejemplo, un sector podría tener bajo riesgo, como el que les comenté, la sanitaria, pero podría haber otro sector, no sé, de biotech, con más riesgo que el promedio de ponderado del mercado. Entonces, ¿cómo se determina entonces el costo de capital o la rentabilidad mínima que debería tener un sector? Bueno, primero hay que observar el mercado, y aquí vemos todas las empresas de todas las industrias transándose y vemos cómo se mueven sus precios. Y al observar eso vemos que hay dos factores. Uno es la cantidad de riesgo que tiene ese sector. Esa cantidad de riesgo por sector se calcula en función del mercado, como les comenté, y eso es lo que se denomina el famoso beta. Beta de un sector, lo que quiere decir es cuánta cantidad de riesgo tiene ese sector en particular. Y el otro factor es el premio por riesgo de mercado. ¿Y qué es lo que es el premio por riesgo de mercado? Es la diferencia entre la rentabilidad esperada de este mercado, un portafolio ponderado de distintos activos riesgosos. Imagínense que acá nosotros dijimos que era 7%, menos la tasa libre de riesgo, libre de riesgo. ¿Y cuál es esa tasa libre de riesgo? ¿Cuál es la rentabilidad libre de riesgo? En el mercado chileno se llaman bonos del Banco Central en peso, y la tasa libre de riesgo, entre comillas, en función de eso igual tenemos riesgo, por lo tanto igual tenemos un pequeño premio, pero la última, entre comillas, línea de defensa serían los bonos del Tesoro americano, que actualmente la rentabilidad está más cercana a cero, pero en un momento fue cercana a 1%. ¿Por qué a cero? Porque obviamente todos quisieron comprar ese bono, subió el valor, cayó la rentabilidad que les comentaba hace un rato. Pero volviendo en términos, cuando lleguemos a tiempos normales, esto va a estar cercano a 1%. Entonces, el premio por riesgo de mercado, en este caso, sería la diferencia entre 7% y 1%. Por tanto, el premio es lo que da el mercado menos lo que da al menos lo libre de riesgo. En este caso, un 6%. Y este 6% se pondera con este famoso beta, que es la cantidad de riesgo que tiene un sector. ¿Por qué todo esto? Bueno, porque lo que hay que llegar a determinar es el costo de capital relevante a un sector en particular, relevante a su vez para poder calcular cuánto es la rentabilidad mínima que debemos exigirle a una empresa en particular. Como les comenté, ¿no se acuerdan? Los 20 millones que se obtiene, que es la utilidad de la empresa, que es un factor de la empresa, pero por otro lado está el 10% que les dije. ¿De dónde se calcula esto? Bueno, se calcula de esta manera. Entonces, si es que el beta del sector fuese 1,5 de esta empresa que estamos evaluando, el retorno esperado de mercado fuese 7%, la tasa libre de riesgo 1%, entonces el costo de capital, ¿cómo sería? El costo de capital sería igual a la rentabilidad mínima, que es sin riesgo 1%, más un beta, que es la cantidad de riesgo, que sería en este caso 1,5, y este 1,5 pondera X veces, en este caso 1,5 veces, el premio por riesgo. Entonces sería 1,56%, sería 9, más 1%, que es la tasa libre de riesgo, nos da que el costo de capital mínimo de este sector es 10%. Es decir,
Las empresas que operan en este sector, en esta industria en particular, rentan en promedio al menos 10%. Ahí está. Costo capital de la empresa o relevante de la empresa, perdón. Costo capital del sector va a ser igual a la tasa libre de riesgo más un beta, que es la cantidad de riesgo, que pondera a su vez esta rentabilidad que ofrece el mercado como premio. Y así obtenemos que la rentabilidad mínima de esta industria, dado que su beta es 1,5, es 10%. ¿De qué depende el costo capital de una empresa? De su cantidad de riesgo. ¿Y cómo se interpreta esa cantidad de riesgo? A través de el beta del sector, o el beta de los activos, en este caso. Por lo tanto, para calcular una rentabilidad mínima de un sector en particular, necesitamos tres elementos: la tasa libre de riesgo, el premio por riesgo y la cantidad de riesgo de ese sector. Ahora, si ustedes, por ejemplo, se dan cuenta que si reemplazáramos y el sector no tiene riesgo, el beta sería 0, todo esto es 0, y por ende la rentabilidad de ese activo sería RF. ¿Quién tiene beta igual 0? Los bonos libres de riesgo que les comenté. Si se reemplaza. Si el beta igual a 1, significa que la rentabilidad que se le exige a ese sector es la misma que el mercado, por lo tanto, en este caso sería la rentabilidad 1 por 6 más 1, 7, que es la rentabilidad del mercado. Pero los betas pueden estar entre 0, menor a 1, igual a 1, mayor a 1. Y esos betas son cálculos que se observan, estadísticos, a partir de series de precios de las empresas que son transadas en mercados desarrollados, como Estados Unidos, Australia, Europa y Europa desarrollada. Por tanto, cuando hablamos de rango de valor, los elementos del valor provienen de dos fuentes. La primera fuente es el resultado de la empresa. En este caso eran los 20 millones. Y la segunda fuente para determinar un rango de valor es cuál es la rentabilidad mínima que se le exige al dinero en ese sector en particular. Según estos cálculos fue 10%. Por lo tanto, la pregunta para poder determinar rango de valor, como les comenté hace un ratito, cuando tenemos la utilidad proyectada y tenemos un costo de capital o rentabilidad mínima en un sector, se puede responder haciendo la pregunta contraria, es decir, ¿cuánto capital requiero yo para ganar 20, dado que rento 10%? Es decir, ¿con cuánto capital en este negocio que se renta 10 voy a obtener 20 millones? Según nuestros cálculos, 200 millones. Ese sería el texto del valor, claramente, de un flujo en el tiempo de 20 millones. ¿Por qué? Porque lo que está preguntándose esto es con cuánto capital podría reemplazar a la empresa o activo que está generando estos 20 millones en el tiempo. Entonces, un rango de valor depende del desempeño de la empresa y el riesgo de ese sector. El desempeño es la utilidad y el riesgo es el costo capital. Entonces, si la empresa gana antes de impuestos 20 millones y el sector renta 10% sobre el capital en promedio, dados los cálculos que hicimos, y esta es la pregunta esencial: ¿cuánto capital ocupan en la industria para ganar los 20 millones? Bueno, en otras palabras, ¿cuánto vale ganar 20 millones en este sector? Exactamente, es decir, ¿cuánto capital ocupan en la industria para ganar 20? O en otras palabras, ¿cuánto vale ganar 20 millones en este sector? Y esto se responden con la relación entre la rentabilidad que se obtiene en el sector, 20 millones, esa rentabilidad que se obtiene es de un 10%, por lo tanto hay que tener invertido
para ganar 20 en este sector, 200 millones. Es decir, si a usted le ofrecieran, por ejemplo, un activo en este sector que genera 20 millones de utilidad anualmente, ante impuesto, y se lo ofrecen en 250 millones, ¿está barato o caro? Veamos, 250 millones. Y se obtiene 20 millones, significa que esa rentabilidad es menor a 10%, cercana a 8%. Por lo tanto, no nos conviene de 250 millones. ¿Qué pasa si nos ofrecen esa empresa, en teoría, en un rango de valor, por ejemplo, de 100 millones? ¿Cuál sería la rentabilidad? 20 millones obtendríamos esperado sobre los 100, 20% de rentabilidad mayor a 10%. Significa que sería un precio que nos permitiría cosechar un valor, sí, en teoría sí, si es que se dan los 20 millones claramente. Entonces, para poder reflejar valor, dado una utilidad y dado un costo de capital, la pregunta es ¿con cuánto capital requiero tener invertido para poder obtener esa utilidad? En este caso, dado el 10% de rentabilidad y dado que se esperan obtener 20 millones de utilidad ante impuestos, el requerimiento capital es de 200 millones. Por lo tanto, ¿qué es lo que al final del día, qué es lo que observamos en la economía real? Son las ventas de la empresa, en este caso 100 millones vendidos, y obtiene una utilidad de 20 millones. Esto es la utilidad que vemos en la economía real. Si esta empresa estuviera transada y la rentabilidad en promedio de ese sector fuese 10%, lo que veríamos sería una capitalización de 200 millones en valor. ¿Están los 200 millones? No. ¿Qué es lo que están? Los 20 millones año a año. ¿Pero por qué el valor se refleja en 200 millones? Porque lo que se requeriría, dado que se renta 10%, tener en capital para obtener 20 millones en este sector en particular. ¿Cuánto capital ocupa esta empresa que estábamos nosotros analizando en este ejercicio? 100 millones, obtiene 20, por lo tanto, su rentabilidad sobre el capital empleado es 20%. ¿Cuánto costó ganar 20 millones en este ejercicio? 100 millones. ¿Cuánto cuesta la empresa que genera 20 millones? ¿Cuánto cuesta? En este caso, la empresa genera 20 millones. ¿Cuánto cuesta la empresa? 100 millones. Ahora la pregunta es, ¿cuál es el rango de valor de esta empresa? ¿O cuál es el techo? ¿Por qué el techo? Bueno, mañana cuando hagamos los primeros cálculos van a estar y abramos el Excel y ocupemos más números, van a estar claros que hay un rango de valor en función del flujo de caja. Pero hoy día, ¿cuánto cuesta 100 millones? ¿Cuánto vale? Bueno, eso va a depender de la rentabilidad que se exija. ¿Y cuál es el resultado que obtiene la empresa? 20 millones. ¿Cuál es la rentabilidad que se exige? 10%. Dado que se exige 10%, los otros necesitan entonces 200 millones. Es decir, si transáramos la empresa, ¿cuál debe ser el rango de valor? Dado que se renta 10% del sector y dado que la empresa gana 20 millones, dado estos dos elementos, 200 millones. ¿Qué es lo que se requiere en capital? Invertido al 10%, 200 millones por 10%, se ganan 20. ¿Cuánto capital requieren los otros para lograr los mismos 20 millones de resultados? Bueno, 200. Por lo tanto, el rango de valor de la empresa con esta utilidad proyectada en el tiempo y dado la rentabilidad mínima que se le exige al sector, debiese ser cercana a 200 millones. Si alguien nos vendiera la empresa en 200 millones, ¿la compraríamos? Debiésemos no comprarla. ¿Por qué? Porque lo que cuesta, en este caso 200, sería lo que vale 200, por lo tanto no habría valor.
Pero hay veces que hay empresas que se compran a otras empresas más allá de que si hay o no valor en el precio de transacción, sino que es por aspecto estratégico, y eso ya son otros factores finalmente. Entonces, cuánto cuesta versus cuánto vale una empresa está dado principalmente con cuánto capital ocupa una empresa. ¿Cuánto capital está ocupando la empresa? 100 millones. ¿Cuánto está ganando esta empresa? 20 millones. Su rentabilidad es 20%. Eso es lo que está costando 100 millones. ¿Por qué? Porque eso es lo que ocupa el capital invertido y está logrando 20 millones. Pero para determinar lo que vale o el valor, ¿de dónde proviene este primer cálculo? Primero, lo que vale proviene de lo que genera. 20 millones. ¿Y cómo se capitalizan esos 20 millones? En función de lo que se renta en ese sector, a lo menos 10%, por lo tanto se requieren 200 millones. Dicho de otro modo, de manera privada la empresa tiene un balance de 100, pero si la empresa se transara, debe alcanzar un valor de 200 millones. ¿Por qué? Porque en la práctica está ganando 20 en un sector que se renta 10% y ellos están ocupando solo 100 millones. Es decir, rentan más sobre el capital que emplean. Para que la empresa valiese 100 millones, ¿cuánto debiesen en realidad ganar? Bueno, 10% sobre los 100 millones. En vez de 20, en realidad deberían ganar 10 millones y no 20 millones, para que valiesen 100. Porque los otros, para ganar 10 millones, ocupan 100 y viceversa. Es el concepto de cuál es la diferencia entre cuánto cuesta versus cuánto vale. Por lo tanto, para determinar un rango de valor, ¿cuál es el punto de partida? Las ventas. Puede ser una serie en el tiempo, se van a dar cuenta mañana que al calcular esto, una serie en el tiempo, si son series iguales, es lo mismo que en la práctica multiplicáramos solo este flujo, pero lo relevante es de dónde proviene el valor cuando hacen los cálculos en un modelo de flujo de caja descontado, que es lo que se denomina análisis fundamental y que es lo que utiliza la lógica de un fondo de inversión, tanto capital de riesgo como el private equity, como aquellos bancos de inversión que llevan empresas a transarse en bolsa y aquellos bancos de inversión que ya valorizan empresas en bolsa. Todos parten del mismo supuesto y el mismo fundamento. ¿Cuáles son las ventas? ¿Cuál es la fortaleza de esas ventas? ¿Qué es lo que hay adentro de esas ventas? Luego, ¿cómo enfrentan el negocio? ¿Cuántos son costos variables? ¿Qué estructura de costo fijo? Para finalmente obtener una utilidad. Y esta utilidad, dado un costo de capital de ese sector, implica cuánto vale. Porque la pregunta es cuánto capital se requiere para lograr esos 20 millones, dado que hay una rentabilidad mínima del sector de 10%, significa que usted debería tener invertido al menos 200 millones para poder reemplazar a esta empresa que gana 20 en este sector en particular. Dado eso, es que los elementos para construir un rango de valor de una empresa en etapa de arranque, en etapa de crecimiento y en etapa de maduración son dos. Uno, la utilidad que se proyecta y el costo de capital del sector. Esos dos elementos nos van a permitir hacer un rango de valor. En el mundo real, el costo de capital se ajusta, quitándole factores porque la empresa no es líquida, agregándole factores producto de que está en un país con un mayor riesgo que el en el que se calculó el costo de capital, etc. Pero los fundamentos para determinar un rango de valor son, y van a seguir siendo dos. Es la utilidad que proyecta la empresa, que proviene de su estructura de venta, y como les comenté, el costo de capital donde está operando esa empresa, que es la rentabilidad mínima. Y esto se observa en el mercado, y esto es lo que se observa dentro de la empresa, entre comillas. Por lo tanto, el rango de valor es una combinación de dos elementos, de lo que está generando la empresa, que es su negocio, su resultado operacional, y el costo de capital, que es lo que observamos en el mercado a partir de
el desempeño de los precios de las empresas que son transadas en bolsa, que son miles, dependiendo de los sectores, hay más y menos, en los mercados desarrollados. Así que eso es, estos son los dos módulos de hoy. Así que voy a pasar a leer las preguntas que están escritas. Si alguien tiene preguntas en voz alta, no hay preguntas todavía escritas. Así que estoy atento a vuestras preguntas, por favor. Rodrigo, yo tengo una pregunta. Luis Murgue acá. Dígame. ¿Hay alguna base de datos o alguna página web donde uno pueda identificar los betas que están asociados a los distintos sectores? Sí, de hecho la fuente de datos son varias, pero quien hoy día hace el trabajo de agruparlas, actualizar las estadísticas, ya sea de Bloomberg o de Morningstar, distintas fuentes de datos públicas, es el profesor de la Universidad de Nueva York, que se llama Aswat Damodaran, que es como la eminencia en valoración de empresas, tanto en etapa arranque como no. Y este señor tiene su base de datos públicas, publica por industria los betas, y la gran mayoría se basa en esa información. Usted también, si tiene acceso a Bloomberg, podría llegar a esa información a partir de esa fuente también. Cuando publique el video, voy a poner el link de la fuente directa a los datos de los cálculos que hace el profesor Aswat Damodaran sobre los betas. Si quisiera hacerle un alcance, se publican dos betas, el beta de equity o el beta del patrimonio, que es el beta de las acciones, y el beta, o le llaman el beta apalancado, o el leverage beta. Pero ese no es el que tiene que utilizar, es el que tiene que utilizar usted, o el que se tiene que utilizar es el beta de la empresa, o el beta desapalancado, o el beta sin deuda, que hemos estado hablando todo el rato acá, y ese se llama el beta de los activos, o el beta unleveraged. Por lo tanto, tiene que fijarse bien, por favor, si va a utilizar uno de los dos betas, utilice el beta sin apalancamiento. Perfecto, muchas gracias. Y una segunda pregunta, ¿el beta no varía de acuerdo al país, por ejemplo? Excelente pregunta. El beta es la cantidad de riesgo, lo que varía en función del país o no es el premio por riesgo. Por lo tanto, el beta está en función de cómo varían los precios de esos activos, dado el resto, y el costo capital, por ejemplo, si usted está operando en Chile, probablemente vamos a tener que sumar a ese costo capital, si un 10%, 1,75% más producto que operamos en Chile. Perfecto, muchísimas gracias, Rodrigo. De nada, Luis. Ese 1,75% más es la diferencia que tiene el Credit Default Swap, que es un derivado que mide el potencial no pago de la deuda del país, y que sería la tasa del bono del Banco Central. Hay unos que tienen más y otros que su tasa es cero prácticamente, que es por ejemplo, Australia, casi cero. Estoy atento a más preguntas. De la primera parte también, si es que quieren. ¿O no hay más preguntas? Parece que no hay más preguntas. No sé, Francisca, si es que lo dejamos hasta acá o alguien más puede tener alguna pregunta escrita si quiere hacerla. Si nadie tiene ninguna duda, o preguntar ejemplos que han visto con otros emprendedores, quizás, no sé, ya que todos llevamos portafolio. No, yo no tengo preguntas. Ok. Como les comenté... Yo creo que... Perdona, disculpe, sí, ahora escucho. Gloria, parece que no se te escucha. Que lo que estaba comentando era que más que pregunta era como que, o sea, agradecer la instancia porque ahora entiendo un poco más los conceptos.
y entender un poco los procesos de estimación de costos, o sea, como que entender también lo del fondo capital de riesgo, que era una de las cosas que hace poco incluso estaba conversando con Julio, que ya, entonces como que esto me ayudó también a reforzar y eso, o sea, básicamente es un comentario que Ok, muchas gracias, Lorena. Rodrigo, yo tengo otra pregunta más que me surgió ahora mirando la diapositiva. ¿Qué pasa con las empresas que todavía no alcanzan el break-even, el punto de equilibrio? En el tema del Bueno, margen operacional va a ser negativo. ¿Cómo se valoriza en ese caso? buena pregunta. Cuando está el flujo de caja negativo, hay que reflejarlo tal cual negativo, es decir, hay un déficit y hay que financiarlo. Si el requerimiento de capital que se está haciendo es justamente para financiar ese flujo, la lógica es post-money, ¿qué queda después de haber entrado el dinero? Y segundo, lo que se está valorizando son los flujos de caja positivos. Por lo tanto, como dije en una primera etapa, lo más importante para defender proyecciones de resultados es una estrategia comercial coherente que permita dar luces de si se va a implementar o no esas ventas proyectadas. Y en ese caso, muchas veces, que es un poco hacia donde vamos a llegar mañana, la pregunta es, bueno, ¿cómo valorizo yo resultado operacional proyectado? Viene principalmente sobre una mayor exigencia en el costo de capital. Y ahí es cuando aparecen los famosos múltiplos. Y ya no, la lógica de valorización a través de flujo de caja no es tal, sino que aparecen los múltiplos y es lo que vamos a revisar mañana, que es, por ejemplo, 4 veces la utilidad proyectada del año 3, ¿qué significa y por qué 4 veces? Perfecto, muchas gracias, es súper claro. Ya, Luis, ningún problema. Yo creo que mañana igual va a ser más explicativo porque vamos a ocupar ya un Excel, uno ve algunos dinamismos y ya vamos a determinar un rango de valor para poder pasar a una emisión de acciones. Es decir, qué pasaría si y cuáles son los indicadores que ocupa el fondo de inversión para evaluar si financia o no un requerimiento de capital de una empresa en este tipo de etapas. Así que, bueno, si no hay más preguntas, agradezco vuestra atención, espero hayan entendido de mejor manera los conceptos que hay detrás de un rango de valor, costo capital, ya los cálculos mañana van a ser más interpretativos de eso. Yo le voy a enviar a Karen el link del video en cuanto lo suba, los dos, y van a estar los links a los betas, para que ustedes puedan hacer sus propios cálculos y puedan darse cuenta de por qué algunas industrias tienen mayores o menores betas, es decir, tienen más o menos cantidad de riesgo. Así que muchísimas gracias por vuestra atención y nos vemos mañana entonces a la misma hora para los otros dos módulos que vienen. Mañana es un poquito más largo, hoy día ya era un entrenamiento nomás. Dale, Rodrigo. Muchas gracias. Gracias, Rodrigo. Gracias. Gracias, Ya. Rodrigo. Muy buena gracias. Ya pues que estén muy bien. Chao. Hasta luego. Muchas gracias. Chao, chao.